Evangelio de hoy. Martes 9 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 12 al 19. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12. Y les dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo. Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón. Llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar del monte con ellos, se detuvo en un paraje llano. Allí se encontraba mucha gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La noche de la oración en la montaña. El pasaje se abre con la imagen de Jesús retirándose a la montaña para orar durante toda la noche. Y esa elección de lugar y de tiempo no es un adorno narrativo, sino la clave invisible que sostiene todo lo que vendrá después. La montaña expresa altura, trascendencia, distancia del ruido, pero también vulnerabilidad ante el cielo abierto. Y la noche prolonga ese despojo en el que la voz de Oh Padre puede ser escuchada sin distracciones. La misión que se dispone a iniciar no nace del impulso ni de la urgencia, sino de una gestación larga en el silencio, donde la voluntad humana se aquieta para que emerja la voluntad de Dios. En esa vigilia, Jesús abraza los nombres, los rostros, las historias, y deja que el discernimiento se asiente como rocío en el alma. Porque el reino no se apoya en voluntarismos, sino en obediencia amorosa que se cuece a fuego lento. Así, antes de llamar a los 12 y de descender a la llanura, Jesús asciende con todo lo que es, ofreciéndolo a aquel de quien todo procede. Y convierte la noche en matriz de luz para el día que comienza. Elección que nace del discernimiento y no del azar. Cuando amanece, la llamada a los 12 surge como fruto maduro de esa oración prolongada. Y por eso no es un gesto improvisado ni un cálculo estratégico, sino respuesta fidelísima a una indicación interior, recibida en presencia del Padre. Elegir, en la lógica de Jesús, no es preferir por simpatías, competencias o afinidades, sino escuchar a quienes quiere Dios junto a su Hijo, para compartir su estilo y continuar su obra. La elección es gracia y al mismo tiempo carga de responsabilidad. Porque los elegidos no son designados para privilegio, sino para misión, no para destacarse, sino para desaparecer en el servicio cuando sea necesario. De esa fuente brota una pedagogía para toda comunidad creyente, que aprende a decidir de rodillas, a no precipitarse, a no confundir urgencia con importancia, y a entender que toda autoridad auténtica se gesta en oración antes de volverse tarea visible. El sentido de los 12 como signo de un pueblo nuevo. El número 12 remite a las tribus de Israel. Y con ello el relato revela que no se está reuniendo un pequeño club de admiradores, sino convocando simbólicamente
a todo el pueblo para una recreación en clave de alianza renovada. Los 12 representan la totalidad. Y al mismo tiempo exhiben diversidad de temperamentos, historias y expectativas, recordándonos que la unidad bíblica no es uniformidad, sino comunión reconciliada en torno a una mesa y a un maestro. En ellos, Dios no esconde las aristas humanas, pues hay impulsivos y silenciosos, calculadores y apasionados. Y sin embargo todos son llamados por su nombre, asumidos y enviados, para que quede claro que la santidad cristiana no es perfeccionismo, sino disponibilidad a ser trabajados por la gracia día tras día. Nombrar para crear identidad y misión. El acto de llamar por el nombre posee una fuerza creadora. Porque fijar el nombre es fijar un lugar en la historia y en la misión. Y es también compartir una intimidad que transforma la pertenencia en vínculo vivo. Jesús no busca masas anónimas, sino rostros, y no convoca números, sino biografías que serán talladas por el seguimiento, la escucha y la convivencia cotidiana con Él. Al nombrarlos, los arranca de la indefinición, los saca de las seguridades anteriores y los sitúa dentro de un relato nuevo, en el que la proximidad con su persona será la fuente de la fecundidad pastoral y de la autoridad espiritual. El descenso a la llanura, la teología de la cercanía. Tras la altura de la montaña. El movimiento decisivo es descender a un lugar llano, y ese gesto contiene una teología concreta. De la encarnación, porque la experiencia de Dios en lo alto busca inmediatamente la comunión con lo humano en lo cotidiano. La llanura simboliza accesibilidad. Espacio común donde nadie queda arriba y nadie abajo, y prefigura el estilo del reino, que abate muros, nivela desigualdades y hace de la cercanía un sacramento de la misericordia. Jesús no se queda en el éxtasis ni reserva la presencia del Padre como privilegio íntimo, sino que traduce la oración en presencia real, en tiempo compartido, en disponibilidad para tocar y ser tocado, para escuchar y sanar. Un pueblo que llega desde lejos y rompe fronteras. La multitud proviene de Judea, de Jerusalén, pero también de la costa, de Tiro y de Sidón, y esa geografía revela el alcance universal del abrazo de Dios que irrumpe en Jesús. Los extremos del mapa se encuentran en torno a Él, los cercanos y los lejanos, los considerados dentro y los sospechados como fuera. Porque la atracción del reino no se detiene en estigmas, norias étnicas o barreras religiosas. En ese cruce de caminos la Iglesia aprende su vocación católica. Abierta, hospitalaria, capaz de reconocer que el Espíritu suscita sed de vida en lugares impensados. Y que es preciso ensanchar la tienda para alojar búsquedas, heridas y preguntas que llegan con acentos diversos y historias complejas. Hambre de palabra, sed de sentido y cuerpos que duelen. La multitud acude por la fuerza de una doble indigencia, porque busca escuchar y busca ser curada, y ese binomio delata la verdad del ser humano, que necesita luz para la mente y bálsamo para la carne. Orientación para el corazón y alivio para el cuerpo. Jesús no fragmenta, no separa alma y cuerpo, sino que sana enseñando y enseña sanando, integrando verdad y compasión en un mismo movimiento de gracia. Donde hay palabras sin caricia, la verdad se vuelve dura. Y donde hay caricia sin palabra, el consuelo se diluye.
Por eso su presencia articula doctrina y ternura, corrección y abrazo, exigencia y promesa, para restaurar a la persona completa. La fuerza que sale de él, sacramento de una presencia viva. El texto afirma que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos. Y ese detalle nos introduce en la densidad sacramental de su persona, porque su humanidad es transparencia de la energía divina que recrea lo que toca. No es magia ni espectáculo, sino irradiación de una comunión ininterrumpida con el Padre, traducida en gracia eficaz para los últimos y los agobiados. La santidad no es aislamiento, sino circulación de vida, y cuando el corazón está unido a Dios, su vida se vuelve cauce por donde otros beben esperanza, encuentran dignidad y recuperan pie para seguir caminando. Tocar y dejarse tocar, liturgia del cuerpo y del vínculo. La gente busca tocarlo. Y él se deja tocar, porque el Evangelio no reprime la materialidad de la fe, sino que la santifica y convierte el contacto en signo de cercanía que sana memorias y devuelve pertenencia. El cuerpo herido necesita un límite que lo proteja, pero también un abrazo que lo reintroduzca en la comunión. Y Jesús ofrece ambas cosas, limpiando, reintegrando, restituyendo a cada persona su lugar en el tejido social y espiritual. La comunidad discipular aprende así una pastoral de los sentidos, en la que el cuidado concreto, la presencia real y la ternura responsable son teología puesta en práctica para curar soledades persistentes. Discípulos que pasan de necesitados a mediadores. Quienes fueron llamados en la mañana se convierten por la tarde en testigos y servidores, porque el itinerario da seguimiento siempre transita de la propia herida a la misión, de la recepción del consuelo a la entrega de consuelo. El que se sabe alcanzado por la fuerza de Jesús puede ofrecerla sin apropiársela, puede ponerse a disposición, sin paternalismos ni despliegues de superioridad. Y puede aprender a acompañar procesos con paciencia, sabiendo que la gracia actúa de modo silencioso y perseverante. La autoridad apostólica no reside en imponerse, sino en transparentar a otro, en ser memoria viva de la compasión experimentada, y en sostener a los débiles con la misma delicadeza con la que él mismo fue sostenido. El combate espiritual que aflora entre espíritus impuros y libertad recuperada. El relato no esconde la presencia de espíritus impuros que atormentan, y en ellos se reconoce la realidad de un combate que excede las dinámicas psicológicas o sociales. Porque hay fuerzas que esclavizan las conciencias y oscurecen el deseo de bien. La liberación que Jesús ofrece no se agota en lo visible, sino que atraviesa capas hondas del ser, allí donde miedos, culpas y mentiras se instalan como amos ocultos. Su autoridad desarma esos grilletes y devuelve libertad, y con ella responsabilidad, para elegir la vida y reconstruir los vínculos que el mal rompió. La comunidad como hospital de campaña y escuela de verdad. El lugar llano frente a Jesús se vuelve un hospital de campaña, donde la prioridad es vendar heridas y detener hemorragias. Pero también es escuela donde la palabra ordena el corazón y regula los afectos para una vida nueva. La iglesia que nace de este gesto aprende a no oponer misericordia y verdad, sino a unirlas, ofreciendo acompañamiento cercano. Y, a la vez,
proponiendo un camino exigente de conversión que restituya la libertad interior. Solo una comunidad que sostiene y forma, que cura y enseña, puede engendrar discípulos maduros, capaces de resistir la noche y de bajar a la llanura con manos disponibles. Ritmo evangélico, oración, elección, misión, cuidado. El texto condensa un ritmo que sirve de mapa espiritual para toda vocación, porque primero está la oración que afina el oído. Luego la elección que define un nosotros, después la misión que desciende y se expone, y finalmente el cuidado que repara y reintegra. Saltarse alguno de estos pasos desfigura el conjunto. Porque elegir sin orar deriva en funcionalismo. Bajar sin elegir clarea la identidad. Cuidar sin misión se encierra en sí mismo. Y orar sin bajar se evapora en espiritualismo estéril. La sabiduría consiste en custodiar la secuencia y el pulso, dejando que cada etapa alimente la siguiente, en una circulación que mantiene encendida la llama del primer amor. La geografía como catequesis del reino. Montaña y llanura, cercanía y lejanía, centro y periferia. Todo compone una catequesis silenciosa. Porque el Dios que Jesús anuncia es el que eleva para luego acercarse, el que convoca a la intimidad para después abrir las puertas de par en par a los que llegan cansados y cargados. La verdadera altura se mide por la capacidad de hacerse llano para el otro. Y la auténtica centralidad se verifica en su hospitalidad para con quienes vienen desde los bordes del mapa y de la vida. El Evangelio escribe su teología en el paisaje y sugiere que no hay experiencia de Dios que no deba traducirse en caminos transitables para los más pequeños. Tiempo lento, fecundidad duradera. La noche entera de Jesús. Rezando enseña a amar el tiempo de Dios, que a menudo contradice nuestras prisas. Porque lo que se decide en minutos suele agotarse en días, mientras que lo que se madura en horas de presencia perdura en décadas y sostiene generaciones. La fecundidad del ministerio no se mide por el brillo inmediato, sino por la capacidad de permanecer. Cuando el aplauso se apaga, de mantener a ternura cuando crece la demanda, y de seguir sirviendo cuando la fatiga invita a encerrarse. El tiempo del Padre, asumido por el Hijo, es ritmo de eternidad vertido en lo cotidiano. Y allí las obras toman espesor de roca. La ética de la ternura que cuida límites. Jesús se deja tocar, pero no se disuelve en la masa. Y esa doble fidelidad enseña una ética de la ternura que no confunde cercanía con fusión, ni compasión con ingenuidad. Hay límites que protegen la dignidad, hay distancias que cuidan la libertad mutua. Y sin embargo hay una proximidad necesaria para que el amor sea sensible, práctico y eficaz. La comunidad que aprende esta danza ofrece espacios seguros. Escucha con respeto, acompaña sin invadir y abraza sin absorber, para que cada persona pueda recuperar su voz y su paso propio. Trabajo interior de los llamados, curación de las motivaciones. Los 12 no solo son testigos de curaciones ajenas. También son invitados a dejar que Jesús cure sus motivaciones más hondas, su deseo de poder, su miedo a fracasar, su necesidad de control, su tendencia a competir. Solo quien se sabe mirado y purificado por el Señor puede resistir la tentación de instrumentalizar a las personas o de convertir la misión
en escenario para la propia autoafirmación. La fuerza que sale de Jesús no admite apropiaciones. Y su gracia no se capitaliza, se comparte, se entrega. Se pierde a sí misma en el bien del otro. Cultura del encuentro que teje comunidad. La llanura se vuelve un taller de vínculos nuevos. Porque alrededor de Jesús los distantes se hacen próximos. Los enemigos potenciales se reconocen hermanos. Y los ajenos encuentran casa. La cultura del encuentro no es eslogan, sino camino concreto de escucha, de paciencia y de reconocimiento mutuo. Donde las diferencias no se borran, pero dejan de ser trincheras, para convertirse en riqueza compartida. Allí donde el Señor es centro, la periferia se vuelve mesa. Y en nosotros nace sin exclusiones. Liturgia de la vida diaria, sacramento del trabajo y del cansancio. El descenso a lo llano consagra la jornada común. Porque el reino no se juega solo en el templo, sino en la calle, en el taller, en la cocina. En el hospital, en el aula, en el mercado, en ese tejido de tareas pequeñas donde se decide el tono real de la caridad. Jesús santifica el cansancio de caminar, el tiempo de escuchar, la paciencia de atender. Y convierte la agenda en altar, donde cada gesto hecho con amor adquiere densidad de eternidad. Así, el Evangelio invita a descubrir en lo cotidiano un espacio de gracia que no interrumpe la vida, sino que la eleva desde adentro. Discernir dónde duele el mundo y acercar allí la fuerza que sana. La multitud no acude con teorías, llega con heridas. Y esa constatación reorienta la misión de los discípulos, que no pueden contentarse con diagnósticos abstractos, porque el dolor apremia y requiere acciones concretas, cercanas y sostenidas. Discernir dónde duele el mundo en cada época y en cada barrio, y acercar allí escucha, pan, tiempo, palabra y compañía. Es prolongar el descenso de Jesús a la llanura en el ahora de la historia. La teología se vuelve entonces oficio de compasión inteligente, capaz de pensar con las manos y de acariciar con verdad. La esperanza como atmósfera que hace posible la sanación. Alrededor de Jesús nace un clima de confianza, que permite a las personas exponerse con lo que son y con lo que cargan. Y ese clima es ya parte de la cura. Porque la desesperanza congela. Y el miedo a ser juzgado empeora la herida. La presencia del Señor derrite esas rigideces. Y en ese deshielo los vínculos se vuelven cauce para que la fuerza de Dios circule con libertad. Donde la esperanza respira, la carne se anima, la mente se aclara. Y el alma se dispone a recomenzar. Estructuras al servicio de la caridad que evangeliza. La comunidad naciente aprende que toda estructura, si ministerial o pastoral, solo tiene razón de ser si hace más fluida la salida hacia la llanura, si aumenta la cercanía, y si multiplica los gestos de misericordia con verdad. Allí donde las formas se vuelven fin en sí mismo, la fuerza se estanca. Pero donde las estructuras son puentes y no muros, la gracia encuentra caminos para alcanzar a más y mejores. Y el Evangelio se vuelve creíble porque se traduce en servicio concreto. Contemplar para actuar, actuar para contemplar. El dinamismo del pasaje enseña una reciprocidad fecunda. Porque la oración alimenta la misión y la misión devuelve a la oración con nombres y situaciones
que el corazón presenta al Padre. No hay verdadero contemplativo que no baje, ni verdadero apóstol que no suba. Y en esa respiración a dos pulmones la Iglesia mantiene fresco su aliento. Y evita el asfixiante reduccionismo de una espiritualidad desencarnada o de un activismo sin savia. La continuidad entre la oración y la misión. La escena nos muestra que no hay separación entre la intimidad de la oración y la misión de anunciar el reino. Jesús pasa la noche entera en diálogo con el Padre y, al amanecer, se dedica a la elección de los apóstoles y al encuentro con la multitud. Esta unión nos enseña que toda misión cristiana nace de la contemplación y vuelve a la contemplación. No es posible dar frutos auténticos si no se ha bebido primero en la fuente de la presencia de Dios. Al mismo tiempo, la oración no es evasión, ni refugio que aparta del mundo, sino preparación para entrar con más profundidad en la realidad, discerniendo lo que el Padre quiere y fortaleciendo el corazón para vivirlo con fidelidad. La vida cristiana encuentra en este pasaje un modelo. Entrar en la intimidad con Dios y salir luego al encuentro del hermano, unidos en un mismo dinamismo de amor. El significado del número 12. La elección de los 12 no es casualidad, sino un gesto profundamente simbólico. Representan a las 12 tribus de Israel, indicando que en ellos se funda el nuevo pueblo de Dios. La comunidad que prolongará la misión de Cristo y será signo de la plenitud del plan divino. En torno a Jesús, ese número expresa la universalidad y la restauración de la alianza, mostrando que la historia de salvación no ha sido interrumpida, sino llevada a su cumplimiento. Los 12 se convierten en columnas que sostendrán la Iglesia. Pero no por méritos propios, sino porque han sido llamados, elegidos y enviados. Su debilidad y diversidad reflejan que la obra no se apoya en fuerzas humanas, sino en la gracia que los transforma y los sostiene. En ellos se manifiesta la pedagogía divina, que siempre elige lo frágil para revelar su poder. La cercanía de Jesús con las multitudes. El texto presenta a Jesús rodeado de multitudes que vienen de todas partes, de Judea, de Jerusalén y de las regiones costeras. Esta diversidad geográfica simboliza la apertura del mensaje a todos los pueblos, anticipando el carácter universal de la misión cristiana. Jesús no se encierra en un círculo reducido, sino que sale al encuentro de quienes buscan vida, sanación y palabra de esperanza. La atracción que despierta en las multitudes no se debe a una propaganda superficial, sino a la fuerza de su persona, a la coherencia entre lo que anuncia y lo que vive, a la autoridad que nace de la verdad de su ser. Cada encuentro con las multitudes revela que Dios no se limita a unos pocos privilegiados, sino que abre sus brazos a todos, especialmente a los heridos y necesitados. El poder que brota de Jesús. El Evangelio señala que de Jesús salía un poder que sanaba a todos. Y esta afirmación revela que en él habita la plenitud de la vida divina. Ese poder no es mágico ni externo, sino la misma fuerza del amor de Dios que se derrama sobre la humanidad. La curación de enfermedades y la liberación de espíritus impuros son signos visibles de una salvación más profunda que toca el corazón y restaura la dignidad. El poder de Jesús no oprime ni domina, sino que libera, reconstruye y devuelve esperanza.
Quien se acerca a él experimenta que la cercanía de Dios no trae miedo ni condena, sino salud, misericordia y vida en abundancia. Este poder sigue actuando en la historia a través de la fe y de los sacramentos, recordándonos que Cristo es la fuente inagotable de sanación, la atracción del amor divino. Las multitudes se agolpan para tocar a Jesús, porque intuyen que en él está la vida que anhelan. Ese gesto de querer tocarlo expresa la sed profunda de cercanía y de contacto con lo divino. Una necesidad que trasciende culturas y épocas. El tacto simboliza el deseo humano de un Dios que no sea lejano, sino tangible y accesible. En Jesús, esa aspiración se cumple plenamente, porque Él es la encarnación del amor de Dios. El Emmanuel que se deja encontrar en la sencillez de la vida cotidiana. Este deseo de tocarlo revela que toda la humanidad lleva en su interior la nostalgia de lo eterno, la búsqueda de una plenitud que solo se sacia en la comunión con Dios. La montaña como lugar de revelación. El hecho de que Jesús suba al monte para orar tiene un profundo simbolismo bíblico. La montaña es el lugar de encuentro con Dios, escenario de las grandes revelaciones en la historia de Israel, como la entrega de la ley a Moisés. Al situar a Jesús en la montaña, el Evangelio nos muestra que Él es el nuevo Moisés, que inaugura la nueva alianza. Desde la altura se contempla con más claridad el horizonte, y desde allí Jesús desciende para encontrarse con la multitud, recordándonos que la oración auténtica nos eleva hacia Dios, pero también nos impulsa a bajar para servir a los hermanos. La montaña, por tanto, es imagen de la contemplación, mientras que el llano donde se reúne la multitud es símbolo de la acción transformadora en la vida concreta del pueblo. El rostro humano de la compasión divina. El poder sanador de Jesús no es indiferente ni automático, sino expresión de una compasión profunda que lo mueve a salir al encuentro del dolor humano. Cada enfermedad curada, cada espíritu expulsado, es un signo de que el corazón de Dios se inclina hacia el sufrimiento, con ternura y misericordia. En Jesús, la compasión divina adquiere un rostro humano, se hace gesto, mirada, palabra y contacto concreto. El Evangelio nos invita a contemplar esta compasión no como un episodio del pasado, sino como una realidad viva que sigue actuando en la Iglesia y en todos aquellos que se convierten en instrumentos de la misericordia de Dios. La misión compartida con los discípulos. La elección de los apóstoles muestra que Jesús no quiere realizar su misión en soledad, sino que busca compañeros que participen de su misma tarea. Ellos serán testigos y servidores, enviados a prolongar su obra en medio del mundo. Este gesto enseña que la comunidad cristiana no se edifica en torno a una figura aislada, sino en la comunión de vocaciones que colaboran en un mismo proyecto. Cada discípulo, con sus límites y su historia, es parte de una misión que lo supera, pero que lo dignifica porque lo hace portador de la buena noticia. La Iglesia, desde sus inicios, vive de esta dinámica de comunión y misión, y está llamada a mantenerla siempre viva para ser fiel al designio de Cristo. El contraste entre debilidad humana y gracia divina. Los apóstoles elegidos eran hombres sencillos,
con debilidades evidentes, algunos con impulsos desordenados, otros con dudas, e incluso con traiciones futuras. Sin embargo, Jesús los elige, mostrando que la gracia no se apoya en la perfección humana, sino en la capacidad de dejarse transformar. Este contraste ilumina también nuestra vida, pues revela que Dios no espera que seamos impecables para llamarnos, sino que nos llama para sanarnos y enviarnos. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas débiles, que, sostenidas por la gracia, se convirtieron en testigos luminosos. Esta paradoja es el corazón mismo del Evangelio. El poder de Dios se manifiesta en la fragilidad, y su gloria se revela en lo pequeño. La actualidad del mensaje. El pasaje conserva una vigencia sorprendente, porque nos recuerda que la humanidad sigue necesitando escuchar una palabra de esperanza, experimentar sanación interior y exterior, y descubrir que Dios está cercano. Hoy, como en aquel tiempo, las multitudes buscan alivio a sus heridas, sentido para sus vidas, y una verdad que la sostenga. Jesús sigue siendo la respuesta, no como un recuerdo del pasado, sino como una presencia viva, que actúa en los corazones abiertos a su gracia. La comunidad cristiana está llamada a ser el lugar donde ese poder sanador y esa cercanía de Dios se hagan visibles, continuando a misión de Cristo en el mundo. La oración como raíz de todo discernimiento. La decisión de elegir a los 12 no surge del azar ni de una simple estrategia organizativa, sino de una experiencia profunda de oración. Jesús pasa toda la noche en diálogo con el Padre, dejando que su voluntad ilumine el corazón humano. En esta unión silenciosa y perseverante, se nos revela que el discernimiento auténtico requiere tiempo, paciencia y apertura al Espíritu. La oración no es un trámite, sino la raíz que nutre las elecciones más importantes de la vida. Cuando Jesús desciende de la montaña ya lleva en su interior la claridad necesaria para llamar por su nombre a cada discípulo. Esto nos recuerda que sin oración nuestras decisiones corren el riesgo de ser guiadas solo por impulsos momentáneos o intereses personales. Mientras que la oración abre el horizonte y nos permite escuchar el eco de la voz divina en lo profundo del alma. La dimensión comunitaria de la elección. El gesto de Jesús al formar un grupo de 12 revela que la fe no se vive en soledad. Aunque la experiencia personal con Dios es esencial, esta se completa en la pertenencia a una comunidad. Los apóstoles no son escogidos para un camino individualista, sino para compartir una misión común, que requiere fraternidad, paciencia y entrega mutua. Esto muestra que la Iglesia, desde su origen, no es un conjunto de individuos aislados, sino un cuerpo vivo que se edifica en la diversidad. La elección de los 12 es también un acto de confianza en el hombre, pues Cristo pone en manos de seres humanos frágiles la continuidad de su misión. La dimensión comunitaria es, por tanto, una invitación a reconocer que la fe auténtica siempre se expresa en vínculos concretos de amor y de servicio. La centralidad de la misión apostólica. El texto subraya que los elegidos reciben un encargo: prolongar la obra de Jesús y ser testigos del reino. Su misión no consiste en obtener privilegios ni honores,
sino en ser enviados al mundo con la responsabilidad de anunciar la buena noticia y de vivirla con coherencia. La misión apostólica es servicio y entrega, nunca poder o dominio. Los 12 son escogidos para representar al nuevo pueblo de Dios, pero también para convertirse en instrumentos de misericordia en medio de las multitudes. En este sentido, el discipulado no es un título que se recibe una vez y se guarda, sino una tarea que exige fidelidad diaria y constante renovación. Cada discípulo es llamado a comprender que su vida tiene sentido en la medida en que se convierte en signo del amor de Cristo para los demás. La universalidad del mensaje de Cristo. Las multitudes que acuden a Jesús provienen de diversas regiones, algunas cercanas y otras más lejanas, lo cual simboliza la apertura universal de su mensaje. Ya no se trata solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad que anhela escuchar la palabra de vida. En este encuentro multitudinario se anticipa la Iglesia, abierta a todos los pueblos, culturas y lenguas, sin fronteras ni exclusiones. El Evangelio derriba muros y une a quienes el mundo mantiene separados. Esta universalidad muestra que la salvación no está reservada para un grupo selecto, sino que se ofrece a todo aquel que se acerca con un corazón dispuesto. En Jesús, todos encuentran un espacio de acogida y dignidad, porque Él no clasifica ni discrimina, sino que abraza con la misma ternura a cada persona que lo busca. El deseo de tocar a Jesús. La insistencia en que las multitudes buscaban tocarlo refleja un anhelo profundo de cercanía, como si ese contacto físico fuese un puente hacia lo divino. El toque simboliza confianza, apertura y necesidad de recibir lo que solo Él puede dar. Este gesto recuerda que la fe no es una idea abstracta, sino un encuentro concreto con una persona viva. Al dejarse tocar, Jesús muestra que Dios no teme la fragilidad humana, sino que la abraza y la dignifica. Este detalle nos enseña que también nosotros podemos acercarnos con nuestras heridas, sabiendo que no seremos rechazados ni condenados. El contacto con Jesús es siempre sanador, porque de él brota la vida que restaura a Él, o que estaba roto y devuelve la esperanza a lo que parecía perdido. La fuerza transformadora del poder de Cristo. El evangelista afirma que de Jesús salía un poder que sanaba a todos, mostrando que en él habita la plenitud de la vida divina. Ese poder no es violencia ni imposición, sino la energía del amor que libera de ataduras. Es una fuerza transformadora que no destruye, sino que reconstruye lo humano en su integridad. Este poder actúa en quienes se acercan con fe, porque abre caminos de conversión y de libertad interior. La curación de enfermedades y la expulsión de espíritus impuros son signos visibles de una salvación mucho más profunda, que alcanza el corazón y lo llena de paz. Esta fuerza transformadora sigue presente en la vida de la Iglesia, en la palabra proclamada, en los sacramentos y en cada gesto auténtico de caridad. La sanación como signo del reino. Cada curación realizada por Jesús es mucho más que un beneficio físico puntual. Es un signo de que el reino de Dios ha irrumpido en la historia. En el reino, la enfermedad, el sufrimiento y la opresión
ya no tienen la última palabra. Porque la vida nueva se abre paso con fuerza. Por eso, las multitudes experimentan en esas sanaciones la cercanía del Dios que cumple sus promesas y que se muestra como Señor de la vida. El milagro no es un espectáculo, sino una invitación a la fe. Un anticipo de la plenitud futura donde ya no habrá llanto ni dolor. Contemplar a Jesús sanando es reconocer que su misión es restaurar lo humano en todas sus dimensiones, liberando tanto el cuerpo como el espíritu, y mostrando que el amor divino es la medicina más profunda para toda herida. La nueva alianza sellada en la elección. La elección de los 12. Representa la inauguración de una nueva etapa en la historia de salvación. Así como Israel fue estructurado en 12 tribus, ahora surge el nuevo pueblo de Dios, cimentado en los apóstoles. Esta nueva alianza no se basa en la ley, escrita en tablas de piedra, sino en la presencia viva de Cristo y en la acción del Espíritu Santo que guía a la comunidad. La Iglesia nace como una continuidad y una plenitud, enraizada en la historia de Israel, pero abierta a la universalidad de todos los pueblos. En este gesto se revela que la fidelidad de Dios no se quiebra, sino que se renueva de manera sorprendente, invitando a cada generación a formar parte de este proyecto de amor que no tiene fin. La relación entre debilidad y vocación. El hecho de que Jesús escoja a hombres comunes, con defectos evidentes y con un futuro lleno de contradicciones, subraya que la vocación cristiana no depende de la perfección personal, sino de la llamada gratuita de Dios. La debilidad no es un obstáculo para la misión, sino el lugar donde la gracia se manifiesta con más fuerza. Los apóstoles, con sus caídas y errores, se convierten en testigos creíbles porque muestran que la transformación es posible. Este detalle nos recuerda que cada uno, a pesar de sus fragilidades, puede ser llamado a colaborar en la obra de Dios. Lo importante no es la grandeza personal, sino la capacidad de confiar, de levantarse después de las caídas, y de dejarse sostener por la fidelidad divina. La esperanza que brota de este pasaje. Este Evangelio transmite un mensaje de esperanza inmensa. La humanidad, representada en las multitudes que buscan sanación, encuentra en Cristo la respuesta a sus anhelos más profundos. En medio de las oscuridades y de los dolores de la vida, surge la certeza de que Dios no está ausente, sino presente, cercano y lleno de poder liberador. El relato nos invita a creer que también hoy es posible experimentar esa fuerza transformadora. En nuestras vidas, en nuestras comunidades y en nuestro mundo. Allí donde se vive la oración, la misión y la compasión, el poder de Jesús sigue irradiando su luz y abriendo caminos de vida. El pasaje se convierte, así, en un recordatorio de que la historia de la salvación continúa y de que cada uno de nosotros está llamado a formar parte activa de ella. La montaña como lugar de encuentro con Dios. El evangelista nos muestra que Jesús sube a la montaña para orar. Y no es un detalle menor. La montaña, a lo largo de toda la historia de la salvación, se ha convertido en un símbolo de encuentro con Dios.
Del lugar donde el ser humano se eleva. Se separa de lo cotidiano y se dispone a recibir lo divino. Moisés recibió la ley en la montaña, Elías escuchó la voz de Dios en la montaña. Y Jesús mismo elige este lugar elevado para entrar en diálogo profundo con su Padre. Lo importante aquí no es solo el espacio geográfico, sino la actitud espiritual de Jesús, que nos enseña a buscar momentos y lugares donde nuestra relación con Dios pueda crecer, donde lo esencial se imponga al ruido y a las distracciones de la vida diaria. Subir a la montaña es un gesto de desprendimiento, es apartarse para encontrar lo verdadero. Y este acto de Jesús nos invita a recordar que nuestras decisiones más grandes deben nacer de la oración. La oración como fundamento de toda misión. Jesús ora antes de elegir a sus discípulos, y este detalle es fundamental. No improvisa, no actúa por presión, ni por cálculo humano, sino que se coloca primero en la presencia del Padre, buscando su voluntad. La oración, en este contexto, no es una formalidad ni un adorno, sino la fuente desde donde brota la misión. Con ello, Jesús nos enseña que las grandes elecciones de nuestra vida deben estar iluminadas por la oración, que no podemos decidir desde la superficialidad o desde el mero impulso, sino que necesitamos abrir el corazón a la acción del Espíritu. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ora antes de actuar. Y con esto nos muestra un camino. Si él mismo busca la comunión con el Padre antes de tomar decisiones, cuanto más nosotros necesitamos hacerlo. La oración no es tiempo perdido, sino el terreno firme donde se construyen decisiones que perduran. La elección de los 12. Después de orar, Jesús desciende de la montaña y llama a los que quiso, eligiendo a 12 de entre sus discípulos para hacerlos apóstoles. Este gesto tiene un valor simbólico muy profundo, porque al elegir a 12, Jesús está evocando a las 12 tribus de Israel, mostrando así que él viene a inaugurar un nuevo pueblo, una nueva comunidad llamada a continuar la misión de Dios en el mundo. No escoge a los más poderosos, ni a los más sabios, según el criterio humano, sino a hombres sencillos, con sus limitaciones y debilidades. Con esta elección, Jesús manifiesta que la obra de Dios no se apoya en la perfección humana, sino en la fidelidad y en la disponibilidad de los que se dejan transformar por él. La elección de los 12 nos recuerda que todos hemos sido llamados a una misión, que Dios nos elige no por lo que somos en apariencia, sino por lo que Él puede realizar en nosotros. La misión compartida. Jesús no se queda con la misión para sí mismo, sino que la comparte. Llama a los 12 y los hace partícipes de su proyecto. Este gesto nos revela que la fe no es un camino individualista, sino comunitario. Dios no quiere que caminemos solos, sino que seamos parte de un cuerpo más grande, donde cada miembro tiene una función, y donde todos colaboran en la construcción del reino. Los 12 representan la universalidad de la Iglesia, que es enviada a anunciar la buena noticia hasta los confines de la tierra. En esta elección está ya presente la misión que siglos después llegará a todos los pueblos, mostrando que desde el inicio el plan de Dios es inclusivo y abierto.
Jesús nos enseña así a salir de nosotros mismos y a ser parte de algo mayor, recordándonos que la verdadera grandeza no está en acumular méritos individuales, sino en servir junto a los demás, en una misión que nos trasciende. Jesús desciende y se hace cercano. El Evangelio nos dice que, después de la elección, Jesús baja con ellos y se detiene en un lugar llano. Este detalle es revelador. No permanece en la altura de la montaña como alguien inaccesible, sino que desciende para encontrarse con la multitud. La montaña simboliza la oración y la intimidad con Dios, pero el llano representa la cercanía con la humanidad, el lugar donde se encuentran los pobres, los enfermos y los necesitados. Jesús nos muestra que la oración verdadera no nos aleja del mundo, sino que nos impulsa a bajar y a hacernos cercanos a los demás. La experiencia con Dios en lo alto de la montaña encuentra su plenitud en el servicio concreto a los que sufren. Así, nos enseña que la espiritualidad auténtica no es evasión, sino compromiso, no es fuga del mundo, sino encarnación en la realidad concreta. Una multitud que busca sanación. La narración subraya que una gran multitud de discípulos y de gente venida de todas partes se acerca a Jesús para escucharlo y ser curada de sus enfermedades. Esta imagen es poderosa, porque muestra que Jesús atrae a todos, sin distinción, y que en él encuentran esperanza los que cargan con dolores y sufrimientos. La multitud representa a la humanidad entera, sedienta de sentido, de consuelo, de sanación. Jesús es el centro de convergencia, donde todos los que sufren encuentran alivio, porque en él no hay rechazo ni exclusión, sino acogida y compasión. La misión de la Iglesia, como prolongación de esta escena, es ser ese espacio donde los que sufren encuentren consuelo, donde los cansados hallen descanso, donde los heridos encuentren manos que curan y corazones que acompañan. La fuerza que brota de Jesús. El Evangelio añade que todos querían tocar a Jesús, porque de él salía una fuerza que curaba a todos. Esta fuerza no es mágica ni mecánica, sino la expresión del amor de Dios que se hace presente en él. El poder de Jesús no consiste en dominar, sino en sanar, en liberar, en restaurar. Su fuerza es la misericordia, su autoridad es el amor, que devuelve la vida. En un mundo donde tantas veces el poder se entiende como opresión, Jesús nos muestra que la verdadera fuerza es la que levanta al caído y da esperanza al desesperado. Todos los que se acercaban a él experimentaban una renovación profunda, porque su presencia no dejaba indiferente a nadie. Esto nos recuerda que cuando nos acercamos a Cristo con fe, algo en nuestra vida cambia, porque de él sigue brotando la gracia que cura y transforma. El discipulado nace de la experiencia de Cristo. Los que fueron elegidos como apóstoles no fueron llamados por sus méritos, sino porque habían experimentado la cercanía de Jesús y habían decidido seguirlo. La verdadera misión nace de la experiencia viva del encuentro con Él. No se trata de cumplir tareas externas, sino de transmitir lo que se ha visto, lo que se ha tocado, lo que se ha vivido en la relación con Cristo. El discipulado no es una teoría ni una ideología, sino una experiencia de vida que se comparte con otros. ¿Quién ha sido tocado por la fuerza de Jesús? Como aquellos que lo buscaban para ser sanados, no puede quedarse en silencio.
sino que siente la necesidad de anunciar y de servir. Por eso, este pasaje nos recuerda que todo cristiano está llamado a ser discípulo y apóstol, a vivir la experiencia de Cristo y a comunicarla con la vida misma. El modelo de la comunidad cristiana. En este evangelio encontramos ya los elementos fundamentales de lo que será la comunidad cristiana. La oración como base, la elección, que muestra que todos somos llamados, la misión compartida, la cercanía con los necesitados y la fuerza de Cristo que sostiene todo. La Iglesia nace de este gesto inicial de Jesús y se proyecta hacia la historia con la misma misión de sanar, liberar y anunciar la buena noticia. La comunidad no es un grupo cerrado, sino una casa abierta donde todos pueden acercarse. No es un club selecto de perfectos, sino un hospital de pecadores y de heridos que buscan ser sanados por el amor de Cristo. Este pasaje nos invita a repensar nuestra manera de vivir la fe, preguntándonos si nuestras comunidades reflejan esta apertura, esta compasión y esta fuerza transformadora que brota de Jesús. La elección de los 12 no solo representa un acontecimiento histórico en la vida de Jesús, sino que también constituye una clave teológica que marca el inicio del nuevo pueblo de Dios. El antiguo Israel se había fundamentado en las 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob, pero ahora, con Jesús, comienza un tiempo nuevo, donde la llamada de los 12 significa que Dios está fundando una nueva comunidad sobre bases distintas. Esta comunidad no depende de vínculos de sangre ni de pertenencia étnica, sino de la adhesión al seguimiento de Cristo. Al escoger a hombres sencillos, Jesús subraya que lo importante no es la procedencia, ni los méritos, ni la posición social, sino la capacidad de abrir el corazón a Dios y a su misión. El paso de lo viejo a lo nuevo, del Israel de las tribus al Israel de los apóstoles, nos revela que el proyecto de Dios no es estático, sino dinámico, y que siempre se renueva para dar vida y esperanza a quienes se acercan a Él. Es significativo que la oración de Jesús preceda a la llamada de los apóstoles, porque indica que la misión de cada uno de ellos está sostenida por el discernimiento divino y no por cálculos humanos. La noche entera en oración es un símbolo de entrega total, de búsqueda de la voluntad de Dios sin reservas, y también de la unión permanente que Jesús mantiene con el Padre. En esa intimidad nocturna, Jesús encuentra la fuerza y la claridad para elegir a los que serían sus colaboradores más cercanos. Nosotros, al mirar este gesto, descubrimos que nuestra vocación, cualquiera que sea, tiene su raíz en el corazón de Dios, que nos pensó, nos llamó y nos envió desde la eternidad. La oración, entonces, no es un requisito opcional en la vida cristiana, sino la fuente de toda misión auténtica. Porque es allí donde nuestra voluntad se armoniza con la voluntad de Dios, y donde recibimos la gracia para perseverar. Cuando Jesús baja de la montaña después de haber elegido a los 12, se encuentra con una multitud inmensa que ha venido de todas partes. Esta bajada tiene un profundo sentido simbólico, porque representa el movimiento de la encarnación. El Hijo de Dios, que ha estado en comunión plena con el Padre, desciende al encuentro con la humanidad necesitada. No se queda en lo alto, apartado,
sino que baja para hacerse cercano, para compartir la vida concreta del pueblo. De la misma manera, nuestra oración y nuestro encuentro con Dios no pueden quedarse en una experiencia encerrada, sino que deben llevarnos a salir, a bajar al encuentro con quienes esperan una palabra de consuelo, una mano extendida, una presencia que alivie su soledad. Jesús nos enseña que el verdadero discípulo no se queda en la altura de sus propias certezas, espirituales, sino que se hace prójimo del que sufre. La multitud que rodea a Jesús es un reflejo de las ansias más profundas del ser humano. Hombres y mujeres venidos de diferentes regiones buscan en él una palabra que ilumine, una fuerza que sane, un gesto que devuelva esperanza. Se acercan con fe, con hambre de vida, con la necesidad de ser tocados por la misericordia. En ellos estamos representados todos nosotros, con nuestras heridas interiores, con nuestras fragilidades, con las enfermedades físicas y espirituales que nos agobian. Esta multitud es la humanidad de todos los tiempos, porque todos cargamos con dolores visibles e invisibles. El Evangelio nos recuerda que en Jesús encontramos la respuesta a esa búsqueda. Porque Él no rehúye el contacto, no aparta a los que sufren, no se aleja de los que son considerados indignos, sino que se deja tocar. Y se deja alcanzar por quienes confían en su poder. El detalle de que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos es central para comprender su identidad y su misión. Esa fuerza no es un poder humano. No proviene de técnicas ni de conocimientos secretos, sino que brota de su unión plena con el Padre y del amor sin límites que lo habita. En Jesús la fuerza sanadora de Dios se hace visible y tangible. Y quienes lo tocan con fe experimentan una transformación profunda. Esta fuerza no se agota, no se limita a unos pocos privilegiados, sino que está disponible para todos los que se acercan con confianza. Es una fuerza que libera del mal, que rompe cadenas, que devuelve la paz al corazón. Hoy también esa fuerza sigue actuando en la Iglesia y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la reconciliación, donde Cristo nos toca de manera misteriosa pero real, dándonos vida y restaurando lo que estaba roto en nosotros. La elección de los apóstoles y la fuerza que emana de Jesús nos enseñan que la misión de la Iglesia no puede limitarse a anunciar palabras, sino que debe ser también un espacio de sanación y de encuentro con la misericordia. La comunidad cristiana está llamada a ser un lugar donde los heridos de la vida encuentren alivio, donde los marginados sean acogidos y donde todos experimenten la fuerza del amor de Dios. No basta con proclamar verdades doctrinales. Es necesario encarnar el Evangelio en gestos concretos de servicio, en actitudes de cercanía y compasión, en una disposición permanente a escuchar y acompañar. Solo así la Iglesia será fiel al modelo que Jesús nos dejó en este pasaje. Una comunidad que ora, que llama, que desciende, que acoge y que sana. Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre el dinamismo de nuestra propia vocación. Cada cristiano, al igual que los 12, ha sido llamado a una misión específica dentro del pueblo de Dios. Algunos son llamados al ministerio ordenado, otros a la vida consagrada, otros al matrimonio y a la familia, otros a un compromiso laical en medio del mundo.
Lo importante no es el rol particular, sino la certeza de que toda vocación nace de la llamada amorosa de Dios y se sostiene en la oración. Jesús nos recuerda que nadie es elegido por casualidad, sino porque tiene un lugar único e irreemplazable en el plan de Dios. Reconocer esta vocación y responder con generosidad es la manera en que cada uno de nosotros prolonga en el mundo la misión de Cristo. La noche de oración de Jesús nos recuerda que todo proceso de discernimiento exige tiempo, silencio y apertura al Espíritu. Vivimos en un mundo acelerado, donde las decisiones suelen tomarse bajo presión, sin espacio para escuchar a Dios. Pero este pasaje nos muestra que las decisiones más trascendentes nacen en la calma de la oración, donde uno se despoja de sus propios intereses y se abre a la voz de Dios. La noche entera que Jesús pasa en diálogo con el Padre nos enseña a no tener miedo de detenernos, de dedicar tiempo a escuchar, de renunciar a la prisa, para descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Este ejemplo es un llamado urgente a revalorizar la oración en nuestra vida personal y comunitaria, a darle el lugar central que merece como fuente de toda luz y de toda fortaleza. El llano donde Jesús se encuentra con la multitud es también un símbolo de la Iglesia como espacio de encuentro entre Dios y los hombres. No se trata de un lugar inaccesible, reservado a unos pocos, sino de un espacio abierto donde todos pueden acudir, sin importar su origen ni su condición. En este llano caben los enfermos, los pobres, los extranjeros, los que sufren, los que buscan. La Iglesia debe ser ese llano donde nadie se sienta excluido, donde todos encuentren un sitio, donde la fuerza del Evangelio esté disponible para todos. Si la Iglesia se convierte en una montaña inaccesible, pierde su sentido. Si permanece como un espacio llano de acogida, entonces cumple fielmente su misión de reflejar a Cristo en el mundo. La perseverancia en la oración como ejemplo de vida. La insistencia del Evangelio en mostrar a Jesús pasando toda la noche en oración nos abre una ventana sobre el corazón mismo de su vida. No es un hecho aislado, sino un signo de la centralidad que la oración tiene en su misión. Perseverar en la oración significa reconocer que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino de Dios, y que cada día necesitamos volver a la fuente para no desgastarnos ni perder el rumbo. La vida de Jesús se convierte así en un modelo para nosotros. Cuando afrontemos decisiones difíciles, cuando tengamos que discernir caminos importantes, debemos recordar que la perseverancia en la oración es lo que nos permite escuchar con claridad y caminar con firmeza. La vida moderna tiende a apartarnos de estos tiempos largos de diálogo con Dios. Pero este pasaje nos invita a recuperar esa constancia, a redescubrir que el tiempo en la presencia de Dios nunca es pérdida, sino inversión en lo esencial. La llamada personal de Dios. Cuando Jesús elige a los 12, no lo hace al azar ni de manera improvisada. Cada uno de ellos es llamado por su nombre, de manera personal e irrepetible. Este detalle nos recuerda que la llamada de Dios en nuestra vida no es genérica ni abstracta, sino profundamente personal. Dios nos conoce, nos llama por nuestro nombre, y nos invita a una misión única que nadie más puede cumplir. Esta personalización de la llamada es un signo de amor inmenso.
Porque revela que cada vida tiene sentido. Que cada historia cuenta. Que no somos anónimos en el plan de Dios. En la experiencia de los 12 descubrimos nuestro propio llamado, que puede no ser espectacular, pero que es indispensable en el tejido de la historia de salvación. La llamada de Dios nos dignifica. Nos transforma y nos envía, recordándonos que en sus manos nuestra vida adquiere una plenitud que por nosotros mismos jamás alcanzaríamos. La comunidad como don y desafío. El hecho de que Jesús llame a 12 discípulos para formar con ellos una comunidad indica que el seguimiento de Cristo no se da en solitario. El discipulado es un camino compartido, en el que se aprende a vivir con otros, a apoyarse mutuamente, a superar diferencias y a trabajar en conjunto por la misión. Esta dimensión comunitaria es un don, porque nos permite experimentar el rostro de Dios en los hermanos, pero también es un desafío, porque implica renunciar al egoísmo y aprender a convivir con las fragilidades de los demás. Los 12 eran hombres con caracteres distintos, con historias diversas y con limitaciones evidentes. Y sin embargo Jesús los eligió para caminar juntos. Esto nos muestra que la comunidad cristiana no es un lugar de perfección, sino de aprendizaje, donde la gracia de Dios se manifiesta en medio de nuestras diferencias y nos convierte en un solo cuerpo. El descenso como gesto de encarnación. El Evangelio describe a Jesús descendiendo con sus discípulos y encontrándose en un lugar llano con una multitud. Este gesto es profundamente simbólico. Después de la altura de la oración y de la elección, Jesús baja al llano, es decir, al nivel donde viven los hombres y mujeres concretos. El descenso de Jesús refleja su encarnación. Su decisión de hacerse cercano, de compartir nuestras alegrías y sufrimientos, de no permanecer distante ni inaccesible. Este movimiento nos recuerda que el encuentro con Dios nos impulsa siempre a bajar, a ponernos al nivel de los demás, a servir y acompañar desde la humildad. Una espiritualidad que no desciende se vuelve estéril. En cambio, la espiritualidad que se encarna se convierte en fuente de vida y de esperanza para quienes más lo necesitan. La universalidad de la llamada de Cristo. La multitud que se reúne alrededor de Jesús proviene de lugares muy diversos: Judea, Jerusalén, Tiro, Sidón. Este detalle revela la universalidad de su mensaje y de su misión. No hay fronteras geográficas ni culturales que limiten el alcance del Evangelio. Todos son atraídos por su palabra y por su capacidad de sanar, y todos se encuentran en él un punto de unidad. La Iglesia que nace de esta misión está llamada a ser igualmente universal, abierta a todos, sin exclusiones ni favoritismos. La fe cristiana no es patrimonio de un grupo selecto, sino un don para toda la humanidad. Este aspecto nos desafía hoy a construir comunidades inclusivas, donde no se discrimine por origen, condición social, género o situación personal, sino que todos puedan experimentar la cercanía de Cristo que sana y transforma. El hambre de sanación en la humanidad. La multitud que se agolpa para escuchar y ser sanada refleja una necesidad profunda del ser humano. El hambre de sanación integral. No se trata solo de curar enfermedades físicas,
sino de una necesidad más amplia de recuperar la integridad perdida, de sanar heridas interiores, de reencontrar el sentido de la vida. Jesús responde a esta búsqueda con gestos de amor concreto, mostrando que el reino de Dios es también un espacio de restauración, de reconciliación y de plenitud. Hoy, la humanidad sigue necesitando esta sanación. Porque aunque cambien las formas de sufrimiento, la sed de sentido y la búsqueda de consuelo permanecen. La Iglesia está llamada a continuar este ministerio sanador, siendo un hospital del alma donde cada persona puede encontrar alivio y compañía en su camino. La fuerza que transforma. El Evangelio afirma que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos. Y esta expresión es profundamente reveladora. La fuerza de Jesús no es violencia ni imposición, sino energía de amor que transforma desde dentro. Es la fuerza del Espíritu Santo actuando en él y a través de él. Esta fuerza no discrimina ni se agota, sino que se derrama generosamente sobre todos los que se acercan con fe. En este detalle descubrimos que el verdadero poder de Dios no consiste en dominar, sino en dar vida. Esta fuerza sigue actuando hoy en la Iglesia, especialmente en los sacramentos y en los gestos sencillos de caridad que reflejan el corazón de Cristo. Cada vez que servimos a un hermano necesitado, esa fuerza se hace presente y transforma no solo al que recibe, sino también al que da. El discipulado como respuesta confiada. Los que fueron llamados por Jesús se convirtieron en testigos de esta fuerza que curaba y liberaba. Su discipulado no fue solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Ser discípulo significa haber experimentado en carne propia la cercanía de Cristo y, a partir de ahí, responder con una vida entregada al servicio. La respuesta confiada de los 12. A pesar de sus limitaciones, nos enseña que lo esencial no es ser perfecto, sino estar disponible. Jesús no busca discípulos impecables, sino corazones abiertos que se dejen moldear por su amor. Esta verdad nos llena de esperanza, porque nos recuerda que todos, con nuestras fragilidades, podemos ser instrumentos del reino si confiamos en él. La Iglesia como prolongación del gesto de Jesús. Todo lo que ocurre en este pasaje, la oración, la elección, el descenso, la sanación constituye el modelo que la Iglesia debe imitar a lo largo de los siglos. La Iglesia está llamada a ser una comunidad orante que discierne en la presencia de Dios. Una comunidad misionera que llama y envía, una comunidad cercana que baja al encuentro con los necesitados. Y una comunidad sanadora que transmite la fuerza de Cristo. Este texto es como un espejo en el que la Iglesia de todos los tiempos puede mirarse para verificar si está siendo fiel a su misión. No se trata de imitar superficialmente, sino de encarnar en cada época el mismo dinamismo que brotaba de Jesús y que sigue siendo fuente de vida para el mundo. La espiritualidad del movimiento ascendente y descendente. En este pasaje se manifiesta un ritmo fundamental de la espiritualidad cristiana. Subir y bajar, contemplar y servir, estar con Dios y estar con los hombres. Jesús sube a la montaña para orar y baja al llano para sanar. Contempla al Padre y sirve a la multitud. Este dinamismo es esencial para mantener viva la fe. Si nos quedamos solo en la oración, corremos el riesgo de aislarnos y desconectarnos de la realidad. Si nos quedamos solo en la acción,
nos agotamos y perdemos el sentido profundo de lo que hacemos. La espiritualidad auténtica integra ambos movimientos, permitiéndonos vivir una fe encarnada y fecunda. Este equilibrio es lo que nos convierte en verdaderos discípulos y apóstoles de Cristo, capaces de llevar su luz a todos los rincones del mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.